Hola, hola corazones. ¿Ustedes creen en las hadas? Te voy a contar entonces mi historia, mi anécdota de cómo tuve un encuentro con un hada y por eso empecé a creer en estos espíritus femeninos de la naturaleza. Si a mí me hubieras preguntado, ¿crees en las hadas? Cuando yo estaba muy chiquita, te hubiera dicho, pues no sé, salen en los cuentos y en las caricaturas. Si después me hubieras vuelto a preguntar de adolescente, te hubiera dicho, no, esos son puros cuentos. Pero si tú me preguntas hoy como adulta si creo en las hadas, mi respuesta es un rotundo sí. Y te voy a decir por qué cambié de opinión. Pues porque vi una y no fue hace mucho. Las hadas son consideradas espíritus femeninos de la naturaleza y han estado siempre aquí en la Tierra. Antes era común que los humanos, que no estaban tan desconectados de su ser y del universo, estuvieran en contacto directo con seres elementales, con seres de la naturaleza, con seres más sutiles. Y dentro de este grupo de seres y de creaciones que siempre han existido y que existen y que siguen existiendo aquí hoy en día, aunque no nos demos cuenta y no los percibamos, están las hadas. Hoy en día es difícil que alguien se atreva a decir que cree en las hadas. Incluso yo me la pensé, me esperé como un año y medio para contarle a alguien que creía en las hadas porque había visto una. Dentro de todos los seres fantásticos, las hadas están consideradas como dentro de los seres fantásticos relacionados al elemento tierra. Es decir, son de la naturaleza y cuidan la naturaleza y están en la naturaleza y para la naturaleza. Por lo tanto, las hadas no se van a hacer presentes en un ambiente en donde no hay ni una sola planta. Ellas generalmente son tímidas, no gustan de acercarse mucho a los humanos por las razones tan obvias de que somos una especie agresiva y que lo que vamos a hacer es tratar de atraparlas y de hacerles daño. Entonces tienen sus reservas y realmente solo se acercan a las personas que ellas quieren y en el momento en el que ellas consideran propicio. Las hadas son espíritus femeninos de la naturaleza y no son los únicos, pero solo vamos a hablar en este video de las hadas. Las hadas están presentes en los cuentos de princesas, de niños, desde que estamos chiquitos, ¿no? Por eso cuando nos cuentan una historia muy fantástica decimos, ¡ay, es un cuento de hadas! Las hadas gustan de estar entre jardines, entre flores, entre árboles, en los campos. Sí están presentes en la ciudad, si no yo no la hubiera visto, porque yo la vi en plena ciudad. Pero
se acercan a la naturaleza. Es decir, si tú en tu espacio, en tu ambiente, no tienes ni una maceta con plantas y con arbolitos, va a ser muy complicado de que se acerquen a ti y a tu habitación o donde estás residiendo, porque no tienes el elemento tierra, no tienes el elemento de la naturaleza. Y ellas están atrapadas en las ciudades, por así decirlo, porque cada vez la mancha urbana crece y crece y crece, y hay menos lugares naturales. Entonces ellas se ven forzadas a veces quedarse atrapadas entre las colonias de las ciudades, aunque evidentemente ellas pasan a un plano más sutil y regresan a los bosques, al medio de la naturaleza. Pero sin embargo, por eso se llegan a ver dentro de la ciudad, porque la mancha urbana va creciendo. Hoy en día nadie se atreve realmente a confesar que cree en las hadas, pero hubo un tiempo en el que el hombre vivió muy cerca de la naturaleza, muy en contacto con la naturaleza, y entonces era algo cotidiano para el hombre de antes. Entendía y conocía a otros seres y otras formas de vida, y no se espantaba ni quería atraparlos ni matarlos ni nada, porque entendía el papel que cada uno tenía en esta tierra. Que alguien diga, sí, yo creo en las hadas el día de hoy, pues está considerado como alguien loco, ¿no? O alguien muy raro, muy excéntrico, o alguien que de plano se droga. La verdad es que los seres fantásticos, los seres sutiles, los seres de la naturaleza son tan reales como el celular, el ordenador o la televisión donde me estás viendo ahorita. Lo que pasa es de que estamos tan desconectados. Este humano que está habitando en Gaia, en esta tierra, está tan desconectado del ser real que es, que desconoce y no reconoce ninguna otra forma de vida ni ligeramente inteligente que no sea el humano. Entonces, por eso hay mucha gente que todavía no cree en extraterrestres, que no cree en fantasmas, que no cree en duendes, que no cree en hadas, ni en sirenas, ni en unicornios, ni nada de eso, porque le parecen cuentos de niños. Siendo que todo esto y más es real y existe. Bien, pues, ¿por qué cree Amy en la existencia de las hadas? A mí siempre me ha gustado mucho estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, allá al vivir dentro de una de las ciudades más grandes de mi país, pues no es muy fácil poder tener un contacto y estar habitando en pleno bosque y rodeada de nada. Entonces lo que siempre procuré fue tener macetas con muchas plantas y muchas flores, ya que en ese entonces yo no contaba con un jardín y no tenía mucha cercanía a algún ambiente o algún entorno natural. Por lo que, si ustedes hubieran ido a donde yo vivía en ese entonces, que no fue hace mucho, hubieran encontrado un lugar muy agradable, lleno de macetas con plantas. Para mí era dichoso ir a los viveros, a estos lugares donde te venden de todas las plantas, de todos los colores y sabores de flores y árboles y demás. Entonces, fue un domingo que yo fui al vivero a comprar plantas porque estaba iniciando la primavera y dije, bueno, yo quiero poner a la entrada de mi casa macetas con muchas flores, ¿no? Entonces fui, me hice de mis macetas, de mi tierra y mis plantas, ¿no? Entonces llegué a casa y muy tranquilamente, disfrutando de la naturaleza y ensuciándome mis manitas de tierra, empecé a sembrar esas plantas que compré en macetas pequeñas. Estaba yo muy feliz. La verdad es que recuerdo que estaba muy contenta y que estaba diciendo que qué bonitas plantas había conseguido, que qué maravilloso aroma desprendían. Recuerdo que eran geranios, eran malvas, eran lavandas y eran estas que les llaman poison ivy, que son una especie como de hiedra, como de enredaderitas. Y bueno, entonces yo estaba feliz porque estaba sembrando esas nuevas plantas en esas macetitas, ¿no? Entonces yo estaba muy, pero muy entretenida y muy ocupada, pues sacándolas con todo el cuidado del mundo, llenando las macetitas de tierra y sembrando las plantas en ellas. Bien, pues recuerdo que yo estaba sentada sembrando las plantas nuevas en estas macetas, ¿no? Más o menos así como la que tengo aquí atrás de mí. Y al yo estar así, con la cabeza agachada y sembrando, empecé a sentir aquí enfrente de mí algo como un insecto que me revoloteaba en la cabeza.
Pero pues yo tenía en una mano la planta y en la otra tenía la palita y estaba agachada y había esta cosa molesta que se acercaba a mi cabeza y me hacía así. Yo lo único que hice, me recuerdo que dejé la planta y entonces le hacía así, ¿no? Como cuando un mosquito o una mosca o algún insecto se te acerca que tratas como de espantarlo, ¿no? Entonces yo seguía pues sembrando, pero espantando a este insecto insistente volador que yo no entendía qué era, pero pues la verdad me molestaba. Entonces yo quería seguir sembrando y cada vez que sentía esta presencia, pues yo lo único que hacía con la mano le hacía así, como diciendo, quítate. Hasta que se volvió tan insistente que ya me sacó de onda. Entonces dejé la palita, me hice así hacia atrás y abrí los ojos. Y fue ahí donde la vi. Al yo hacer esto y reincorporarme, sentarme, enderezarme más bien porque estaba así. Entonces al hacerle así, veo justo aquí, a esta altura que te estoy mostrando, veo dos piernas. Así como te ponen a campanita, idéntica a campanita, nada más que sin el chongo, pero idéntica. Era un hada de este tamaño. Era una muñequita preciosa, perfecta, con sus piernitas. Eran unas piernitas de mujer, sin zapato, o sea, era la piernita y el piecito. Entonces yo lo primero que ven mis ojos al hacer esto es este par de piernas que hacen este movimiento. A ver si se alcanza a ver en la cámara. Hacen así. ¿Sí? O sea, doblan las piernitas. Entonces yo imaginaba que me iba a ver, no sé, una mariposa o que iba a ver algún otro insecto, un mayate, qué sé yo. Pero jamás me imaginé ver un insecto con piernas. Obviamente yo no dije luego, es un hada, porque para empezar, no. Yo ni siquiera tenía en mi mente presentes las hadas, ¿no? Entonces, lo único que hice fue alejarme más para intentar ver el insecto de más lejos, porque lo tenía aquí muy, muy cerca. Entonces me hice hacia atrás y fue cuando la pude ver a la perfección. Vi sus piernitas, así su rodillita, su muslo, su pantorrilla, el piecito, todo. Que hacía esto, hacía este movimiento. Con su faldita, y es un cuerpecito, es una muñequita, así como te comento, como campanita, así tal cual como campanita. Y sus alas eran del color de la blusa que traigo ahorita, turquesa. Pero brillaban, brillantes, y se movían como un colibrí. O sea, realmente era muy, muy, muy rápido el movimiento. Entonces no veías en sí como que la forma definida del ala, solo veías el movimiento y la luz que se desprendía del movimiento de sus alas. Era turquesa, amarillo, blanco, pero muy, muy resplandeciente, muy bonito. Lo que yo hice fue quedarme en shock. Me hice todavía más para atrás, con mi palita en la mano toda llena de tierra ahí entre las plantas y las macetas, y simplemente me quedé viendo. ¿Qué más podía hacer? A mí no se me ocurrió darle un palazo, ni con la maceta vacía tratar de atraparla, ni agarrarla. O sea, simplemente es algo que te pasa cuando menos te lo esperas, cuando menos te lo imaginas, y yo no supe realmente qué hacer. No supe bien cómo reaccionar y fue muy rápido. Y la pobre muñequita, la pobre hada me estuvo, insiste todo el tiempo que yo estuve agachada sembrando, que se me acercaba y yo nomás le hacía así. O sea, yo pensé de veras que era un insecto y me la pasé espantándola a la pobre. Hasta que, de plano, pues me reincorporo y la veo. ¿Por qué quería el hada que yo a fuerza notara su presencia? Para que creyera en ellas. No me queda duda. Para que entendiera y comprendiera que los seres sutiles, que los seres de la naturaleza existieron, existen y existirán.
El hada era perfecta y hermosa en toda la extensión de la palabra. Realmente era como una campanita, pero mucho, mucho más bonita. Era de cabello castaño dorado, lo tenía suelto, no tenía chongo como la campanita que conocemos, pero todo, su vestimenta era muy parecida, pero en tonos turquesa, como te comento, ¿no? Muy, pero muy bonita y una carita muy amable, sonriente. Entonces se esperó a que yo le dejara de manotear, la pudiera observar, pudiera ver sus piernas. A mí me llamaron tanto la atención sus piernitas porque no daba crédito de lo que estaba viendo. Y en cuanto fijé la vista y la pude escanear y la pude ver y después me maravillé con la luz que desprendían sus alas, se quedó revoloteándome sonriendo y ¡fum!, se fue hacia atrás de la maceta con el árbol, pasó así y se alejó. Y a medida que se iba alejando, iba desapareciendo. Después de un año, más o menos, me atreví a contárselo a mis papás. Me acuerdo, a mi papá y a mi mamá. Dije, estas van a decir, ay, esta hija loca que tenemos. Porque, pues, ¿estás de acuerdo que te digan, oye, ¿qué crees? Estaba sembrando unas plantas y vi a campanita, vi un hada, existen, pero pues era algo que yo quería decírselo a alguien, yo quería contárselo a alguien, yo quería saber si a alguien más le había pasado algo. Y hasta ahorita no he encontrado a nadie de mi círculo cercano que haya tenido un encuentro tan cercano con un hada. Después investigué y justo las plantas que estaba sembrando atraen hadas, es decir, el aroma, la vibración que desprende el aroma de esas plantas, las esencias, las atraen. A las hadas les agrada también que las invites a tu casa. Entonces, si tú colocas macetas y plantas que les agradan, que por los aromas las atraen, las esencias les gustan, entonces es una forma de invitarlas a que estén presentes en tu vida y son portadoras de buenas energías, de buenas vibras y de buena suerte. También te recomiendo y te invito a que hagas un jardín de hadas, es decir, un pequeño espacio para ellas. Lo puedes hacer en una maceta hasta como la que está aquí atrás de mí, en una maceta que sea de tamaño mediano o grande, y puedes poner este tipo de sillas pequeñitas, de casitas, como las que te están apareciendo aquí en pantalla, que es un jardincito de hadas que yo tengo, y de esta forma les estás dando a ellas de manera simbólica un espacio y un reconocimiento, y les estás diciendo, yo soy un humano conectado, reconozco tu presencia y te invito a mi jardín, te invito a mi casa. Corazones, entonces, las hadas están en la naturaleza, al igual que muchos otros seres fantásticos, seres sutiles que después abordaremos en otros videos. Pero yo quería hablarles de las hadas porque a mí me impactó mucho la cercanía que tuve y la gran oportunidad y la gran bendición que fue de observar a una de ellas y de observarla muy, pero muy bien y muy, pero muy de cerca. Les mando muchísimos besos. Si alguno de ustedes sigue mi consejo de sembrar estas plantas, pues que no les sorprenda que las puedan ver o las puedan percibir, puesto que les están haciendo una invitación directa a estos seres tan maravillosos de la naturaleza. Si hacen un jardín de hadas, no dejen de mandarme sus fotos. Les mando muchas bendiciones de hada y muchos besos. Gracias por estar aquí. ¡Mua!
Sígueme en Facebook como Corazón y Mente TV by Amy T, en donde comparto cosas muy padres y súper interesantes. Sígueme en Facebook en Amy Terre Jewelry Decoration and Original Creations, donde comparto cosas padrísimas que te van a encantar. Y claro, suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que subo un video. ¡Mua!